la reconstrucción del templo va muy ligada al concepto de identidad del pueblo judío, ¿no? Ujú, Y entonces sí a ellos, y luego, después de esta reconstrucción, nosotros vamos a ver, ya cuando entremos a los romanos, vamos a ver que el siguiente destrucción de ese templo es en el año 70 después de Cristo. Digamos, y la idea espiritual que eso nos transmite, ¿cierto? Entonces, como tú bien lo decías ahí, este es el tiempo de la reconstrucción. Con este imperio llega la reconstrucción y una cosa muy hermosa de Daniel es que Daniel lleva ese testimonio de Dios, ese Dios de los judíos los lleva a esos imperios. Y todo ujú. el mundo se da cuenta que Daniel es diferente, pero no porque era una persona mala, sino por el Dios en el que él creía. Entonces, a través de esa historia nos muestra que la importancia de ser fiel al Señor, de conocer de Dios y que el Señor nunca abandona a los suyos. Ujú. Mira que hay algo interesante y es poder ver que en la historia Dios siempre ha intervenido, ¿cierto? Ujú. Dios siempre, y todos los pueblos son de Dios. No hay unos favoritos para Dios, no. Todos los pueblos son de Dios. Mientras el imperio persa estaba creciendo en poder, pues había otro imperio que estaba creciendo, era el imperio de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, y es el imperio griego. Y este imperio griego le va a dar tal apertura al cristianismo que gracias a ese imperio es que la Biblia se escribe en griego, Jesús hablaba en griego y muchas de las costumbres eran greco-judías, ¿cierto? En el tiempo de Jesús. Por eso hay un tiempo como de oscuridad en el cual ellos no sabían, bueno, somos griegos o somos judíos y viene Jesucristo a darles otra vez una identidad, ¿no? Porque si se alcanza a desdibujar la identidad judía y se adquiere otra identidad que la identidad griega. Por eso Jesucristo llega, como dice en Gálatas el apóstol Pablo, en el momento preciso. Cuando la gente ya había perdido toda esperanza, Jesús llega. ¿Qué es el imperio griego? El imperio griego es el imperio más poderoso en ese momento. Es tan poderoso que tiene unas estrategias militares que otros no habían tenido, unas estrategias de batalla que otros no habían tenido, y comienzan a apoderarse de lo que es Europa, parte de Asia y aquí lo que vemos de África. ¿Listo? Uh-huh. En ese tiempo, más o menos para el año 312 antes de Cristo, empieza a posicionarse el imperio griego a tal punto que aunque llega el imperio romano a reemplazarlo, el imperio romano arrastra toda la cultura griega y la posiciona, ¿no? Los romanos no hablan el latín en todo el imperio habla griego. Los romanos le cambian los nombres a sus dioses, pero siguen siendo los mismos dioses griegos. Los dioses del Olimpo ya no son los dioses del Olimpo, sino los dioses del panteón romano para el imperio romano. Se va preparando todo esto, ¿cierto? Y cuando llega el imperio romano, a establecerse, a extenderse, porque incluso en los libros apócrifos, en los libros de los macabeos, podemos ver que hay una serie de tratados entre los judíos y los romanos para que los liberen de los griegos. Pero no sabemos cuál fue peor, la cura o la enfermedad para los judíos, ¿no? Sí. Entonces, hay una serie de tratados, los romanos van a extenderse también, toman lo que era el imperio griego, y en ese momento, cuando ellos toman la posesión de todo este territorio, pues es que aparece Jesús. Cuando el imperio romano está en su apogeo, es que aparece Jesucristo. ¿Listo? ¿Qué idioma se hablaba en ese tiempo? Ya lo dijimos. El griego era el idioma universal. Pero ¿qué idioma hablaban aquí las personas que vivían en Israel? Pues hablaban arameo y hablaban hebreo. Algunos hablaban latín. Y la mayoría tienen que hablar griego. El arameo es para el hebreo lo que el español para el portugués. Eran idiomas muy similares, ¿cierto? Muy similares. Entonces era de muy fácil adquisición. En ese momento es que aparece Jesús, en un tiempo en el que toda una sociedad está ya establecida, hay unas jerarquías, está el emperador, está el senado, pues yo creo que ya la mayoría de los estudiantes conocen eso porque lo vieron en historia en sexto, está el emperador,
está el Senado, los procónsules, los cónsules, y se va estableciendo una serie de jerarquías hasta que llegan a los reyes de ciertas ciudades. En este tiempo de Jesús, el rey era puesto por el emperador, el rey de Jerusalén, el rey de Israel, era Herodes el Grande. Era una persona que le importaba muchísimo, muchísimo hacer muchas edificaciones ostentosas, poderosas y hermosas para quedar como Herodes el Grande. Y aquí, mucho más adelante, luego de que muere este rey, pues también cabe resaltar que en este tiempo existían unas provincias o colonias. ¿Qué quiere decir provincia o colonia? Una provincia o una colonia era un lugar conquistado por otros. En este caso era una colonia, una provincia romana. Algunos eran gobernadas directamente por el mismo emperador porque eran personas que eran rebeldes. Y en ese caso estaban los judíos. Eran rebeldes y por eso es que había un procónsul. Y ese procónsul se llamaba Poncio Pilato. Sí, señores, el Poncio Pilato que crucificó y que latigó a Jesús. Sí. Bueno, profe, yo añadiría pues a lo que tú dices, y es que el éxito de los griegos es que ellos, digamos, fueron digamos, con su cultura conquistaron el mundo, ¿cierto? Nosotros aún hoy en día bebemos de esa cultura griega. Muchas de las cosas que nosotros conocemos son griegas. Y luego llegan los romanos, ¿cierto? Que los romanos hacen aportes de otro tipo, sobre todo políticos y también mucho en arquitectura, ¿sí? Muchas de las cosas que nosotros conocemos nos llegan con los romanos. Entonces los romanos, ¿qué hicieron de súper novedoso? Ellos eran luchadores, pero también eran grandes pensadores, sobre todo en lo político, como tú lo decías. Entonces nosotros vamos a ver que Alejandro Magno era un hombre que o sea, él hace algo muy especial, y es que él cuando llega ya a Asia y llega a Jerusalén y empieza a ver al pueblo judío, él donde llegaba destruía completamente la cultura de ellos y les quitaba sus dioses, que es lo que no hace con los judíos. Entonces a él le parece muy curioso un pueblo que haya conservado tanto tiempo sus costumbres, y entonces él lo que dice es, bueno, voy a mandar a ver qué es lo que dice este libro, y manda a hacer la primera traducción al griego, que es la Septuaginta, ¿no? Entonces, para el año 230 antes de Cristo. Exacto, o sea, y la Septuaginta es la que nos llega, de la que nosotros bebemos hoy, ¿cierto? Porque es la primera traducción. Entonces, nosotros vamos a ver que, digamos, como hablábamos que de los romanos, y es que los romanos son fuertes porque tienen un ejército muy bien armado, pero también por los aportes que ellos hacen en vías, en acueducto, en puentes, porque tras del hecho construyen puentes para poder conquistar, ¿sí? Y los otros nunca habían hecho puentes. Exacto. Puentes que los que construyen hoy porque no se derrumbaron. Sí, en esa época no se derrumbaban. Algo novedoso que también nos aportan los romanos es la concepción del derecho, ¿no? Digamos, y de los griegos nosotros vemos la filosofía, porque la filosofía es griega o no es nada. Entonces, nosotros vemos como aquí ya empieza a haber unas rupturas, ¿no? Porque todo lo que tú estás mostrando ahí, todo lo que llega a ser romano, efectivamente ellos hablan griego, no hablan romano, hablan griego, ¿sí? Luego se empiezan a mezclar y ya nacen las lenguas romances con la mezcla con el latín y todo este cuento, y que es esta último pantallazo que tú presentas allí, que es la división del Imperio Romano que en Oriente y Occidente. Perfecto, entonces tenemos aquí los antecedentes de lo que es el cristianismo. Cuando hablamos de antecedentes, estamos hablando que el cristianismo tiene un desarrollo histórico y que obviamente para que llegue a ser cristianismo pues debe tener unas bases, y esas bases son el judaísmo. En el judaísmo tenemos una concepción del Mesías que es muy interesante, porque el Mesías, que es el Salvador del mundo, es prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, el Mesías es prometido en el Antiguo Testamento. Y al ser prometido en el Antiguo Testamento, pues Jesús, se convierte en un personaje muy importante, pero también muy polémico dentro de la historia. ¿Por qué? Porque Jesús va a ser aceptado, es aceptado
por los judíos que son mesiánicos. ¿Listo? Por los judíos que son mesiánicos. Mientras que va a ser negado por aquellos judíos ortodoxos. ¿Qué quiere decir ortodoxos? Muy ceñidos a sus dogmas de fe, muy ceñidos a sus ideologías. Por lo tanto, entonces, estos judíos mesiánicos se van a convertir en cristianos. Más adelante les voy a explicar un poco más a fondo esto. Cristianos, y esta comunidad que obviamente ha tomado el concepto de Mesías del judaísmo, va a formar otra religión nueva, y esa religión nueva va a ser el cristianismo. ¿Y por qué el cristianismo? ¿Por qué cristiano? Porque estos judíos, porque primeramente fueron judíos, luego fueron otros tipos de pueblos que aceptaron a Jesús como el Mesías, pero aquí nos vamos a poder dar cuenta que aunque ellos toman el concepto Mesías de los judíos, porque es prometido en el Antiguo Testamento, se va a formar una nueva religión, y va a ser la religión cristiana. Entonces nos vemos en una siguiente ocasión, y Dios los bendiga a todos.